El especialista responde. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos al Especialista Responde, este programa que hacemos con ustedes, donde nos pueden escribir. Estamos con el hashtag El Especialista Responde para que el especialista de hoy les pueda responder. Vamos a hablar de un tema o de una enfermedad fundamental, la diabetes, que dicen es una de las pandemias de este siglo XXI. El 14 de noviembre se conmemoró recientemente el Día Mundial de la Diabetes para poder concientizar un poco más sobre esta enfermedad que afecta a más de 460 millones de personas en el mundo. Una patología crónica que se caracteriza por un aumento enorme o anormal del nivel de azúcar en la sangre y que finalmente afecta a todos los tejidos y órganos del cuerpo. Debido a la pandemia que estamos viviendo, además al coronavirus, esto preocupa doblemente porque los pacientes con COVID-19 pueden padecer esta enfermedad. Algunos tenían diabetes y se enferman de COVID y otros que tienen COVID desarrollan la diabetes. Así que vamos a profundizar en esto porque es bien relevante. Vamos a conversar sobre el diagnóstico, sobre el tratamiento, las recomendaciones con el doctor Aníbal Donoso, nutriólogo y diabetólogo de la Clínica Universidad de los Andes. Muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros y muy bienvenido. Muchas gracias a ti, Carlos. A ver, ¿qué es la diabetes? Entiendo que hay distintos tipos, de hecho tenemos una gráfica y tal vez podríamos partir con eso porque es súper importante que usted nos diga qué es, pero también que diferenciemos los tipos de diabetes. Como tú muy bien lo dijiste, la diabetes es primero que nada una enfermedad crónica que se caracteriza por una elevación anormal de la glicemia en la sangre. Anormal, en el fondo el organismo tiene que ser capaz de regular siempre su glicemia, pero en este caso el organismo pierde la capacidad para regularla. La glicemia, perdón, es el nivel de azúcar. El azúcar de sangre, ya. El azúcar en la sangre de las personas. Ya. En general hay tres grandes grupos de diabetes, hay un grupo más chiquitito, pero los grandes grupos que la abordan son tres. Una es la diabetes mellitus tipo 1, tal vez la gente la conoce como la diabetes juvenil, que a lo mejor es un nombre que ya no es tan correcto, pero es una diabetes que se caracteriza por ser autoinmune, en que el cuerpo produce anticuerpos o sus propias defensas atacan la función del páncreas, por lo tanto el páncreas deja de producir insulina y la gente necesita insulina para poder vivir y poder controlar su azúcar. O sea, es una enfermedad que es insulino dependiente para el resto de la vida. Ya. Y esto puede partir jovencito, incluso de niño. Habitualmente uno los veía más bien en pacientes más jóvenes, niños, adolescentes. Las cosas, como todo tiempo, han cambiado bastante. En el fondo, que cada vez estamos observando diabetes mellitus tipo 1 en adultos, incluso en adultos mayores, cosa que era tremendamente poco habitual antiguamente. Ya. Pero se sigue siendo el grupo mayoritario en adolescentes y niños. Ya, doctor, perdón, ¿y esta no tiene tanto que ver con la obesidad? Uno conoce gente súper flaca que tiene diabetes tipo 1, no así la diabetes tipo 2, que parece que tiene más relación, ¿no? Exacto, la diabetes tipo 1 no tiene una asociación con la obesidad, sino que probablemente no se conoce el factor desencadenante de esta reacción autoinmune que afecta al páncreas. ¿Ya? A diferencia de diabetes tipo 2, que es esta diabetes que sí se asocia a la obesidad, en general es una mezcla de cosas. Obesidad, resistencia a la insulina, otras patologías crónicas, factores genéticos. Esta tiene un factor genético bien fuerte. En general, por el exceso de obesidad y sobre todo de grasa abdominal, se produce un estado de resistencia a la insulina, un estado inflamatorio, y a la larga eso empieza a producir una elevación de esta azúcar en la sangre, esta glucosa, y el paciente se transforma en diabético. La diferencia con la 1 es que la diabetes tipo 2, el paciente tiene insulina, pero la insulina no actúa como debiera, como que pierde su eficacia. ¿Y entre las dos, perdón, hay una que podemos prevenir de mejor manera? Por supuesto que sí, la diabetes tipo 2 es absolutamente prevenible. Ya, porque en el fondo la 1 es como que mi propio cuerpo lo genera y no Exacto. tengo, a lo mejor no hay un factor como de prevención, lamentablemente no, pero en el caso de la diabetes tipo 2 sí hay un factor de prevención, tenemos un montón de elementos para prevenir que ésta se desarrolle. Ya. Y el tercer grupo es la diabetes gestacional, que es la diabetes que aparece durante el embarazo. Después de la semana 24 de gestación, es una diabetes que se parece mucho a la diabetes tipo 2, que está asociada probablemente a factores genéticos y el alza de peso y a factores como la resistencia a la insulina, pero se caracteriza porque aparece en el embarazo y habitualmente, ya una vez que el embarazo termina, se quita. Doctor, pero perdón, ¿ahí el embarazo es un desencadenante? En el fondo yo ya venía con una resistencia a la insulina, me embarazo y se me desarrolla esta diabetes gestacional, o yo podía estar absolutamente sana y a lo mejor tiene que ver con los hábitos. Una mezcla de cosas. Me desbandé durante el embarazo. Una mezcla de cosas. Habitualmente hay factores genéticos, también ambientales, puede estar la mujer embarazada con sobrepeso, con obesidad, tener una edad mayor, cada vez la mujer se está embarazando con mayor edad, o tener, por ejemplo, factores
familiares o tener también antecedentes de resistencia a la insulina o prediabetes. Y ahí el embarazo como que en el fondo acentúa esto y se desarrolla la diabetes gestacional. Doctor, de las 3 diabetes que estamos viendo, la que dicen que es como la pandemia antes del coronavirus, porque el coronavirus es la pandemia ahora, pero se decía que era la pandemia del siglo XXI, la diabetes tipo 2, ¿no? Así es. Que tiene que ver con la obesidad. De hecho, hay muchos niños que están empezando a desarrollar diabetes porque ya son obesos desde muy chiquititos. Así era una cosa que también era tremendamente infrecuente, pero cada vez lamentablemente estamos observando aparición de diabetes tipo 2 en niños y en adolescentes o en pacientes muy jóvenes. Nosotros estábamos acostumbrados a ver la diabetes tipo 2 habitualmente en pacientes mayores de 40 años y cada vez, yo le digo, los pacientes se están cargando para el lado izquierdo, para pacientes jóvenes, pacientes de 18, 20 años o incluso niños, como dices tú, que es terrible. ¿Y qué es lo que se desregula en el fondo en el cuerpo? Porque usted me dice que el regulador de esto es el páncreas, ¿no? Exacto. Ya, y el páncreas debería ser como el catalizador que hace que mi nivel de azúcar en la sangre esté estable. ¿Cuándo eso falla? Porque hay gente que puede, no sé, ser súper buena para comer pasteles, así súper coloquialmente, para a lo mejor desbandarse y no le pasa. Y hay otra gente que a lo mejor con mejores hábitos se le termina desregulando este nivel en la sangre. Lo que pasa es que hay una mezcla de cosas. Habitualmente, primera cosa, hay factores genéticos. Habitualmente las personas que somos hijos de pacientes o de padres con diabetes tipo 2 tenemos mayor riesgo de ser diabetes tipo 2. Otra cosa, porque tú el sedentarismo. Y otros también el factor edad y factores como, por ejemplo, haber tenido, en el caso de las mujeres, diabetes gestacional o hijos de mujeres que tuvieron diabetes gestacional. Son factores que muchas veces cuesta un poco poder manejarlos para prevenir y a lo cual se agrega posteriormente, yo creo que en este minuto lo principal es la obesidad. Y no es cualquier tipo de obesidad, es una obesidad en que hay un aumento de la grasa abdominal. No, yo le digo a los pacientes, no es la típica grasa que está en el rollito, sino que es la grasa que está dentro del abdomen. Esa es una grasa que genera inflamación y la inflamación genera una resistencia a la insulina y posteriormente una hiperglicemia o una elevación del azúcar. Entonces es como una tormenta perfecta y que terminamos en diabetes tipo 2. Ya, y terminamos con la sangre desregulada y aumentando sus niveles en el cuerpo. Esto lo podríamos corregir si es que mejoramos nuestra alimentación, si hacemos ejercicio, si nos hidratamos, por ejemplo. Y después le voy a preguntar por el alcohol, porque muchas veces, incluso cuando la gente hace dieta, como que el alcohol queda afuera. Exacto. Ni siquiera se contabiliza demasiado y el alcohol tiene grandes cantidades de azúcar, entiendo. Por supuesto que sí. Aquí yo creo que la gráfica explica muy bien cuáles son los principales factores que tenemos que usar en el fondo para prevenir la diabetes. Lo primero, sobre todo en personas que tengan posibilidad de hacerse diabéticos, cambie la alimentación. Tratar que sea la alimentación lo más balanceada y sana posible. En general, cada vez estamos consumiendo menos fruta y verdura, menos comidas caseras. La gente prefiere la comida procesada, la comida chatarra, porque es de fácil adquisición, son más económicas, en general la gente anda muy apurada y tiende a comer lo que sea lo más rápido y no siempre lo más sano. Pensar en no comer azúcar es muy literal, ¿o no? Porque en el fondo hay otros alimentos que no necesariamente son azúcar o son dulces, no son los pasteles ni el chocolate, pero que igual se pueden o transformar en azúcar o generar esta grasa que también conspira para la diabetes. Lo que pasa es que hay que distinguir. Nosotros cuando hablamos de azúcar es un hidrato de carbono refinado, claro. Pero si nosotros hablamos de hidrato de carbono en el fondo menos procesado, por ejemplo, como lo que tienen las verduras, las frutas, en el fondo tienen que incorporarse dentro de la alimentación balanceada. Eso es sano. Eso es sano. Ya, pero ¿qué es lo que es insano? Porque uno dice azúcar, ya, chocolate, pasteles, todo lo dulce. Azúcar procesada y todas las cosas que sean derivadas del azúcar procesada. Hay que pensar que el azúcar en la naturaleza no existe, invento humano. Por lo tanto, todo lo que sea azúcar, es azúcar blanca o es azúcar rubia que uno le agrega al té, al café, a la leche, mermelada, producto de repostería, manjar, hace mal. Y no es que uno tenga que prohibirla de frentón, pero el problema está que uno tiene que hacer moderadamente su consumo. Entonces, lo mejor en estos casos, en pacientes que tengan posibilidad de hacerse diabético, es no consumirla. Tan sencillo como eso. Como yo te digo, no existe en la naturaleza. ¿Y reemplazarla no sirve por las gotitas, por la stevia? Por supuesto que sí. Lo que pasa es que ahí viene una cosa curiosa, porque la gente muchas veces la reemplaza, pero tiende a reemplazarla y a confiarse en el reemplazo. Por ejemplo, yo me puedo comer un plato de papas fritas y me estoy tomando una bebida light. Y yo digo, pero si la bebida es light, no tiene azúcar, tengo derecho a comerme las papas fritas. Entonces hay que tener cuidado en el fondo. Todos estos productos light, sobre todo los líquidos, en el fondo, cierto que no tienen azúcar, pero tienen que ser también consumidos dentro de una alimentación balanceada. En el fondo, si yo solamente cambio la bebida, el jugo por algo light, o cero en el fondo,
y dejo de lado lo que estoy comiendo, digo, pero el problema es que no me va a hacer nada malo, estoy cayendo en un error. Ya, y significa que entonces las papas fritas, las grasas saturadas también Por conspiran. supuesto que sí, Ya. porque hay que pensar... No solo los dulces. Exacto, hay que pensar en el fondo que el diabético, en general, la gente siempre se asusta cuando tiene diabetes y tiende a pensar que la diabetes lo va a matar. Y en general, en más del 70% de las veces lo que mata a un paciente diabético son infartos o accidentes vasculares, que vienen del área cardiovasculares, habitualmente son por arterias que se tapan con grasa. Por lo tanto, también dentro de la alimentación, también tiene que ser con menos grasas procesadas, menos grasas saturadas. ¿Ya? Doctor, ¿qué tan importante el ejercicio y la hidratación? Tremendamente importante, sobre todo el ejercicio. Yo te explicaba o conversábamos antes que la diabetes tiene de base la resistencia a la insulina. Y la resistencia a la insulina uno la combate con ejercicio. Cuando yo hago ejercicio, hago que mi insulina, que es esta hormona que regula el azúcar, funcione mejor. Disminuye, aumenta la masa muscular, disminuye la grasa abdominal y hace que la insulina funcione mejor. Por lo tanto, es tremendamente importante. ¿Cuánto ejercicio? Por lo menos 150 minutos semanales. Un ejercicio moderado. 50 minutos. Ya. Moderado. Y la hidratación siempre es importante porque nosotros tenemos que por lo menos consumir, independiente del té, el café, la leche, el jugo, uno pueda tomar por lo menos un par de litros de agua en el día. Hace bien, genera saciedad, estimula que los tejidos estén más hidratados en el fondo. Y lo más importante, yo creo que también tiende a generar la saciedad, porque no anda con la sensación de andar picoteando a cada rato. Claro. ¿Ya? Doctor, que no se nos quede fuera el alcohol. El ¿Qué alcohol, es tan enemigo el alcohol? Lo que pasa es que tú lo dijiste muy bien, el alcohol tiene mucho hidrato de carbono, es un tipo de hidrato de carbono, entonces los alcoholes, en el fondo, que son sobre todo destilados, que tienen mucha concentración de alcohol, es una gran cantidad de carga calórica y aumenta la grasa abdominal, por lo tanto, te descompensa y te puedes compensar no solamente el peso, sino que también una diabetes. Por eso es tan importante tratar de consumirlo con moderación. Ya. Uno siempre tiene que respetar a todas las personas. Yo creo, siempre he dicho que no es que el alcohol haga mal, pero hay que consumirlo con moderación y dejar de lado los destilados. A lo mejor una buena copa de vino, una vez a la semana, más no te tiene que hacer. Pero el consumo hay que ser siempre moderado. Claro, y hay muchos que además se mezclan con bebidas cola, entonces es como Pero por supuesto, y son bebidas colas azucaradas. una bomba de azúcar. Así es. Ya, ¿en qué más nos deberíamos fijar, doctor? Entiendo que tenemos más gráfica también con otros factores que influyen en el nivel de la sangre. Ahí está. ¿Puede ser que por consumir algunos medicamentos Sí. suba mi nivel o mi páncreas funcione peor? Sí, hay algunos tipos de medicamentos que pueden descompensar una diabetes. Hay una familia de medicamentos que se llaman corticoides, que lo usan algunos pacientes con enfermedad autoinmune, sí. o por ejemplo pacientes, sobre todo ahora en el invierno que acaba de pasar, pacientes asmáticos, que darle cura de corticoides en el fondo porque tiende a quitar la inflamación. El problema está que los corticoides son medicamentos que producen hiperglicemia, hacen elevar el azúcar. Entonces de repente tenemos pacientes que sin necesariamente tener una diabetes, pueden tener un estado de prediabetes y toman corticoides y se hacen diabéticos. Se llama una diabetes esteroidal, que es transitoria. Ah, ya. Pero también hay que tenerlo en claro porque descompensa la diabetes. Hay otros más que son en menor grado, algunas veces algunos diuréticos o de otras familias, pero en general los corticoides son los que nos dan los problemas. Ya, y alguien que tiene como una prediabetes al tomar corticoides se expone mucho más. Exacto, puede desarrollar una diabetes que se llama diabetes corticoidal, inducida por corticoides. Habitualmente, cuando el corticoide se termina, la diabetes pasa. ¿Qué otras patologías pueden ser un riesgo para desarrollar una diabetes? Estábamos hablando del COVID. Sí, claro. Que lamentablemente Sí, lo que pasa ha pasado. es que gente que tiene COVID y después termina con diabetes o desarrolla una diabetes que venía en Sí, ciernes. se ha observado, primero pensemos en los pacientes diabéticos que contrajeron COVID. La diabetes cuando está descompensada produce una alteración de las defensas, de la inmunidad, como que nuestras defensas no funcionan tan bien, como que estuvieran atontadas y facilita la aparición o contraer un COVID. Pero también hemos observado, sobre todo en estos largos meses que pasamos, periodos bien complejos, las hospitalizaciones, que pacientes que tenían o resistencia a la insulina o tenían prediabetes, contrajeron COVID y desarrollaron diabetes incluso de presentación agresiva. Entonces, claro, uno probablemente puede asociar de que el COVID también está afectando probablemente la función del páncreas y no en todos los casos, pero puede inducir una diabetes que son de presentaciones como atípicas. Lo que nosotros vimos en las hospitalizaciones es que los pacientes presentaban una elevación del azúcar bien importante y era gente que no tenía antecedente previo de diabetes. Entonces, claro, probablemente en el contexto de esta pandemia estamos observando diabetes de presentaciones atípicas. Y lo otro que no lo puedo dejar pasar es que producto de la pandemia, yo creo que como población general hemos subido mucho de peso.
en promedio 7, 8 kilos. Entonces estamos observando un boom, un brote enorme de diabetes asociada al alza de peso y asociada al sedentarismo que se ha producido en estos meses. Y que se suma al alza que venía trayendo. Después vamos a hablar, pero en 24horas.cl tenemos una nota que habla de cómo se ha triplicado la diabetes en Chile en los últimos 15 años. O sea, impresionante. Es mucho, realmente. Bueno, decía ahí estrés, no hay mucho más que hacer para el estrés, doctor, en la época que vivimos. Complicada la cosa. Pero es un factor de riesgo. Así es. Ya, ¿qué otras cosas deberíamos tomar en consideración? Si yo tengo diabetes, ¿qué significa en el fondo? ¿Me expongo a qué? Porque entiendo que es un factor de riesgo para muchas otras enfermedades. Como te explicaba... Recién me decía que al final puede haber gente con diabetes que termina muriendo, no sé, por un infarto. Así es, lo que pasa es la principal causa de muerte en un diabético son las enfermedades cardiovasculares, infartos, accidentes vasculares. Pero también la diabetes asocia a un montón de complicaciones que se llaman microvasculares, que son retinopatía diabética, en el fondo que los pacientes se pueden quedar ciegos por la diabetes, nefropatía diabética, que es la principal causa de pacientes que requieren diálisis para poder sobrevivir, porque el riñón se deja de funcionar. Porque es súper esclavizante. Por supuesto, en el fondo implica que tienen que dedicarse el resto del tiempo que les queda de vida. Y la otra complicación es la neuropatía diabética, que se afecta principalmente los nervios de las extremidades inferiores y se producen trastornos de la sensibilidad o neuropatías que son muy dolorosas, que le provocan un gran compromiso en la calidad de vida del paciente. Les produce dolor, incomodidad, molesta al dormir. Es una enfermedad bien compleja. Y la otra, bueno, obviamente, como te explicaba también la parte cardiovascular, las arterias se tapan con mayor frecuencia con grasa. Entonces no es inhabitual que terminen con lesiones en las extremidades inferiores y terminen amputados por un pie diabético, que son las grandes complicaciones que tenemos de esta enfermedad. Esos son los casos más severos. Así es, sí, pero lamentablemente los seguimos viendo con mucha frecuencia. Ay, ya, no, y eso es tremendo, ponerse en el caso también de esas personas. Doctor, vamos a avanzar también con una pregunta de nuestro público para usted. Vamos a ver lo que ustedes nos están diciendo también a través de redes sociales con el hashtag El Especialista Responde. Mónica Rosati, mire, me lo leyó la mente. ¿Es posible revertir la diabetes tipo 2? ¿Como cura? No. La diabetes no tiene cura, pero sí nosotros, por ejemplo, si una diabetes que está asociada a una obesidad, a un sedentarismo, y nosotros bajamos de peso y empezamos a hacer una actividad física regular, lo que tú puedes hacer es una remisión de la diabetes, que no es una cura, son cosas distintas. La remisión significa que en este caso la diabetes queda controlada exclusivamente con dieta y ejercicio, y pueden pasar una serie de años, una cantidad enorme de años, o no tan enorme, más o menos moderada de años, que te permite hacer una vida absolutamente normal sin tomar medicamentos. Claro, ¿eso significa que uno puede cortar la progresión de la enfermedad? Sí, sí, y regular la glicemia o el azúcar en la sangre exclusivamente con dieta y ejercicio. Entonces, habitualmente, por ejemplo, nosotros lo podemos ver en diabéticos tipo 2, en el fondo jóvenes que están recién debutando con la diabetes y que son obesos, que se hacen una cirugía bariátrica. Y con la cirugía bariátrica, con la baja de peso, lo que se logra es una remisión, o sea que la diabetes, como entre comillas, se controla exclusivamente con la dieta y con el ejercicio. Ya. Pero no es una cura. Desde el momento que a mí me hacen un diagnóstico de diabetes, la diabetes para toda la vida. ¿Y siempre va a existir el riesgo entonces de que se vuelva a desarrollar? Por supuesto. O que se transforme en algo más grave. Así es. Si uno recupera el peso o se desordena con el ejercicio, con las comidas, la glicemia se eleva inmediatamente. Ya, o sea, es importante llegar a tiempo. Ahora, ¿a qué le llamamos prediabetes? La prediabetes, hay mucha gente que discute que dice que la prediabetes no existe, pero la prediabetes sí existe. La prediabetes en el fondo es una elevación de la glicemia, ya sea en ayuna o después de una carga de glucosa, estos exámenes que hacen tomar como estos juguitos de naranja para subir la glucosa, que la glicemia se eleva, pero no alcanza el rango de diabetes. Esta elevación de azúcar sin alcanzar el rango de diabetes se llama prediabetes, ya sea que son o intolerancia a la glucosa o glicemia ayuna alterada. Ya. Doctor, perdón, nos vamos a ir a la pausa, pero usted me decía que esta la podemos atajar, por decirlo así. ¿La diabetes gestacional, una mujer puede tenerla solo en el embarazo y después se le pasa? En la gran mayoría de las veces, sobre el 80% de las veces, desaparece después del parto. Hay un porcentaje de mujeres... Esa sí se va, porque sí, pero, sobre la diabetes tipo 2 usted me dice no se va nunca. Hay un porcentaje de mujeres que pueden quedar con diabetes porque hoy subieron mucho de peso o porque venían con una gran prediabetes antes del embarazo. El embarazo fue el gatillante para que se desencadenara. Pero siempre hay que empezar con el vaso medio lleno. 80% de las veces la hay diabetes más esperanza que en el caso de la diabetes 2, donde usted me dice al final no se cura nunca. Así es. Es un diagnóstico que llega para quedarse. Así es. Ya, doctor, está muy interesante la conversación. Tenemos preguntas también de nuestro público. Vamos a hacer una pausa cortita, pero vamos a seguir de inmediato conversando con el doctor sobre la diabetes, que es una enfermedad que está muy en boga, lamentablemente, en nuestros días. Pero vamos a saludar también a nuestros auspiciadores. ¿Le cuesta enfocar a la distancia o mientras lee un libro? Bueno, probablemente usted puede tener astigmatismo, miopía o puede estar afectándole la presbicia. Visita a tu oftalmólogo y cuida tu visión. Clínica Oftalmológica Mira, ver bien, vivir mejor.
Con este consejo nos vamos a la pausa. Estamos de vuelta de inmediato aquí en El Especialista Responde. Bien, ya estamos de regreso hablando sobre la diabetes con el doctor Aníbal Donoso, nutriólogo y diabetólogo de la Clínica Universidad de los Andes. Doctor, estábamos hablando de la progresión de esta enfermedad también. Yo le preguntaba si se podía atajar, qué era la prediabetes, y usted me hablaba también de los casos más severos. ¿Cuándo ya se necesita una diálisis? ¿Para qué es la diálisis? A ver, la diálisis en el fondo ya queda indicada cuando los pacientes entran a una enfermedad renal terminal, ya cuando el riñón no es capaz de eliminar o depurar los productos de desecho del metabolismo. Pero eso habitualmente son diabéticos. En el caso, como te explicaba, la diabetes es la principal culpable de diálisis en el mundo, que es enfermedad renal terminal. Pero eso habitualmente son diabetes de mucho tiempo de evolución y pacientes que en general se han controlado mal. Es que eso le iba a decir, son pacientes que en el fondo, por no consultar, hicieron que se agravara su diabetes. ¿Esa diabetes se pudo, en el general de los casos, atajar antes? Por supuesto que sí. Porque usted me hablaba del control con ejercicios y vida sana, al final, alimentación y ejercicios. No sé si hay una fase luego de un control con farmacología, pero antes, previo a la diálisis. Sí, por supuesto que sí. Lo que pasa es que dentro de las guías de tratamiento de la diabetes, lo primero que tú siempre partes es con los cambios de estilo de vida. Y eso significa alimentación saludable, ejercicio y dejar el cigarrillo. Es como la base. Por supuesto. Y ahí vienen todo lo que es terapia farmacológica, que cada vez tenemos mejores fármacos para el control de la diabetes. Entonces, lo ideal es tratar de que el paciente no llegue, en el fondo, o que no llegue a esta enfermedad renal crónica, o que no llegue a una retinopatía que implique ceguera. Por eso es tan importante la prevención. Cuando uno está controlando un diabético, los diabéticos tienen que ir a sus controles y adherir a la alimentación saludable, a tomarse los medicamentos. Con eso nosotros prevenimos que la diabetes haga las complicaciones asociadas a ella en el fondo. Hablemos de los tratamientos propiamente tal, porque usted me habla de la prevención, pero se va a desplegar también una gráfica, estábamos hablando de la diálisis, estamos hablando también de esto. Uno podría decir entonces, doctor, que en una primera etapa viene el control de la alimentación y el realizar actividad física, y vamos a poner la vida sana en general porque usted me habló del tabaco. ¿El tabaco es un factor de riesgo para la diabetes? Por supuesto que sí. Como para casi todas las enfermedades, en todo caso hay que decirlo. ¿Y luego viene esta terapia farmacológica o viene en paralelo? Viene en paralelo. Ya. En general, hay que pensar que casi todo, un porcentaje no menor, lo de los diabéticos, sobre todo los diabéticos tipo 2, son diabéticos que debutan con una gran obesidad, un sobrepeso importante. Y son gente que son muy malas para hacer ejercicio, son muy sedentarios, con muy mala hábito de alimentación. No todos, pero un porcentaje importante. Entonces, habitualmente, y sobre todo algunas veces, la diabetes es una enfermedad que es asintomática su gran mayoría de las veces. Cuando da síntomas es porque está muy descompensada. Por lo tanto, en general, lo que nosotros tratamos de hacer es que sean en paralelo. Cambia estilo de vida, lo que te explicaba yo, el ejercicio, alimentación saludable, dejar el cigarrillo y terapia farmacológica. Perfecto. Al mismo nivel. Me interesó lo de los síntomas. Usted dice en general es asintomática. No sé, yo a lo mejor percibiré que estoy pasada de peso, que a lo mejor no estoy haciendo mucho ejercicio. Esas son cosas que uno pudiera pensar son factores de riesgo. Pero ¿a qué le llama síntomas? ¿Cuándo una persona manifiesta síntomas por diabetes, que puede ser muy tarde? Mira, habitualmente es cuando ya el paciente está con el azúcar muy alta, la sangre por mucho tiempo. ¿Y qué síntomas tiene? Habitualmente es poliuria, que el paciente orina mucho, polidipsia, que tiene mucha sed, en el fondo que está constantemente con sed y que toma líquido y no se le puede calmar la sed. Polifagia, que los pacientes ingieren mucha cantidad de comida porque siempre andan con mucha hambre, pero comen, no se pueden saciar, y baja de peso. Habitualmente empiezan a bajar mucho de peso. ¿Por qué? Porque una, se deshidratan, porque orinan mucho, y dos, porque pierden una gran cantidad de glucosa a través de la orina. Por lo tanto, en general, eso produce una especie así como de emanciación del paciente, como que se adelgazan. Entonces, pero eso ocurre, en general, uno habla de un síndrome diabético agudo, es cuando una dieta está tremendamente mal controlada o no se ha diagnosticado a tiempo. Habitualmente nosotros hacemos un diagnóstico más precoz, habitualmente cuando el paciente está asintomático, y en la gran mayoría de las veces cuando el paciente incluso se hace un chequeo médico, porque está preocupado, porque el papá o la mamá tiene diabetes, porque ha engordado mucho, porque está cumpliendo 40 años, eso es lo que uno observa habitualmente. Doctor, hablamos de la diálisis, ¿y cuándo ya se tiene que optar, por ejemplo, por un trasplante? ¿Qué paciente con diabetes se transforma en candidato a trasplante? Yo creo que cuando cumpla los requisitos para ingresar a un programa de trasplante, cualquiera. Lo que sí probablemente le van a exigir, yo hablando como diabetólogo, yo no soy nefrólogo, pero que tenga un buen control de su diabetes, en el fondo para el trasplante, porque implica una tremenda responsabilidad, por supuesto. Entonces el diabético tiene que estar bien controlado. Pero en nuestro país, en general, gran parte del mundo, todo lo que es lista de trasplante, en el fondo le van a exigir siempre una serie de requisitos que tienen que cumplir. Entonces, claro, el diabético, en el fondo, que el riñón dejó de funcionar y que se está dializando,
¿Puede ser candidato a un trasplante? Por supuesto que sí, pero probablemente le van a exigir tener la diabetes bien controlada. Perfecto. Doctor, tenemos más preguntas de nuestro público, de ustedes que nos están escribiendo con el hashtag El Especialista Responde. Humberto Ferrada dice, hace 7 años me diagnosticaron diabetes, estoy con insulina a diario y se ha hecho imposible bajar la hemoglobina. ¿Qué consejo me daría? Claro, Explíqueme lo de la hemoglobina. Que nosotros en general controlamos la diabetes con un examen que se llama hemoglobina glicosilada. La hemoglobina glicosilada permite saber cómo está el promedio del azúcar de los últimos 3 meses. Es un examen que es retroactivo. Claro, acá en este caso Humberto nos está diciendo que él se está controlando con insulina a diario, pero a lo mejor si no logra bajar su hemoglobina glicosilada, llegar a un nivel más normal, a lo mejor le faltan tratamientos asociados. Cuando nosotros a un paciente lo tratamos con insulina, la gran mayoría de las veces no es solo insulina, sino que también son fármacos orales, antidiabéticos o hipoglicemiantes orales. Probablemente hay que ver hartas cosas que pueden estar influenciando. Una, estará asociada con otros fármacos que le ayudan a controlar la glicemia. 2, estará cumpliendo lo de la alimentación saludable, se cuidará con la dieta. Algún porcentaje no menor de nuestros pacientes están con el azúcar alta porque también se cuidan menos. Y tercero, estará haciendo una actividad física regular. Claro, pero que no le baje la hemoglobina significa que el tratamiento que se está haciendo no probablemente está no dando está el resultado funcionando. esperado. Por eso uno tiene que hacer un análisis crítico acá, saber qué es lo que puede estar ocurriendo. Entonces, como en este caso Humberto solamente nos menciona la insulina, a lo mejor le falta asociarlo con medicamentos por boca, orales, que le permitan tener mucho mejor control metabólico. Yo te explicaba que en el último tiempo han salido medicamentos tremendamente buenos y probablemente les falta algún ajuste ahí en el tratamiento. Claro, porque me llama la atención, dice 7 años, es harto tiempo. Sí, ya. claro, y probablemente si lo dejaron con insulina, probablemente un comienzo es que la diabetes tiene que haber estado muy mal controlado o con niveles de hemoglobina glicosilada muy altas. Entonces a lo mejor le falta algún ajuste con medicamentos, sobre todo los medicamentos que son de la esfera más moderna. Doctor, ¿ser mujer o ser hombre te predispone de mayor manera a la diabetes? Exactamente o iguales. Ya, o sea, en términos de población se comporta más o menos exactamente igual. Yo antes le decía, antes le hubiese preguntado, ¿desde qué edad nos empezamos a preocupar de la diabetes? Y usted me decía que los 40 antes era el corte, pero ahora... Lo que pasa es que cada vez tenemos la población con mayor nivel de obesidad y sedentarismo. Entonces probablemente ahora no es solamente el límite del 40, sino que de los 40 años. Probablemente va a influir saber en el fondo si uno tiene factores de riesgo, si mi papá me da más diabética, en el fondo saber cómo están mis niveles de glicemia o mi nivel de insulina, pensar si estoy con sobrepeso o con obesidad, pensar si soy sedentario o no soy sedentario y cómo me alimento. Yo creo que todos esos factores influyen. Y también probablemente en el caso de la mujer se ha tenido antecedentes de diabetes gestacional, si en algún parto tuvo una diabetes gestacional o bien ese hijo que tuvo a futuro cuando sea adulto sabe que su mamá tuvo diabetes gestacional, va a tener mayor riesgo. Por lo tanto, yo creo que no hay que esperar a los 40. Ahora, con todos estos antecedentes, por lo menos 1 o 2 veces al año hay que hacer un examen preventivo. Y ese examen preventivo es hacerse una glicemia, un nivel de glicemia en la sangre, que es fácil de hacer y tremendamente económico y cubierto por los exámenes preventivos. Entonces prácticamente sale cero peso. Claro, y para llegar, ojalá lo antes posible, a ese diagnóstico, poder tratarlo y hacer los cambios de hábito. Doctor, lo voy a invitar a usted y a todos ustedes también que nos están acompañando, porque les contaba yo que tenemos una nota de 24horas.cl sobre cómo se desarrolla esta enfermedad en nuestro organismo, cuáles son los tipos de diabetes, cómo prevenirlo. Ahí ustedes en 24 Data van a poder encontrar un informe bien completo. Son datos de esta enfermedad en nuestro país, que como decíamos, en los últimos 15 años se ha triplicado entre la población, lo que evidentemente nos tiene que alertar, alarmar. Y usted me decía, doctor, que con el COVID cree que esto además se debe haber incrementado mucho más. Probablemente. Pero por el COVID mismo e indirectamente por todo este aumento de peso, este sedentarismo que hemos tenido producto de la misma cuarentena. Bien, pues doctor Aníbal Donoso, le queremos agradecer por haber estado hoy día con nosotros. Gracias por explicarnos un poquitito más sobre esta enfermedad. Muchas gracias a ti. Que le vaya muy bien. Y a ustedes también, que les vaya muy bien. El Especialista Responde.